Bueno, vamos a dar inicio a una nueva charla. Si hay alguno de ustedes que está ya acá en la charla y sabe que alguno de sus compañeros no ha podido ingresar, les solicitamos que nos avisen por el chat, así les vamos a pasando el acceso. Igual en el chat yo se los dejé al acceso de nuevo a esta charla. Bueno, buenas tardes a todos desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Concepción del Uruguay, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Les damos la bienvenida al tiempo que agradecemos la presencia virtual de todos ustedes. Como sabrán, esta actividad, denominada Consideraciones para la enseñanza de la matemática en cuarentena, se enmarca en una acción que llamamos Mes de la Ciencia y Tecnología. En el día de hoy nos acompaña Mabel Alicia Rodríguez, quien es licenciada en Ciencias Matemáticas, título otorgado por la UBA y doctora en Ciencias Matemáticas. También se desempeña como profesora asociada regular de la Universidad Nacional de General Sarmiento y está a cargo de la dirección de la especialización en didáctica de las ciencias, con orientación matemática, física o química. Le damos la palabra a Mabel, quien iniciará su presentación y nos compartirá algunas reflexiones que toman como punto de partida inquietudes de docentes referidas a cómo encarar la enseñanza de la matemática en tiempo de pandemia, focalizándose en el trabajo docente, en el rol del alumno, la relación contenidos-objetivos y la mediación de las nuevas tecnologías. Bueno, Mabel, muchísimas gracias por todo, gracias a ustedes por estar presentes hoy aquí. Bueno, cualquier cosa que necesites nos estás avisando y vamos a estar todo el tiempo de la charla acá con vos. Bueno, muchas gracias, No, por la invitación, gracias por la invitación a sumarme a este ciclo que están haciendo. Y así como vos contabas en la presentación, la idea es conversar un poco y compartir algunas cuestiones referidas a la enseñanza de la matemática que se están dando en particular en este tiempo de cuarentena, y voy a intentar explicitar cómo algunas de estas cuestiones que se dan hoy en día en cuarentena se piensan de una manera muy similar a que estuviéramos en una normalidad como era nuestra normalidad anterior. Como para ubicarlos un poco en el recorrido que los invito a hacer hoy, quisiera compartir un punto de partida referido a la enseñanza de la matemática, que en realidad no es un punto de partida personal, es un punto de partida que desde la educación matemática y las distintas líneas que hay en el campo de la educación matemática se comparte respecto a cómo pensar en la enseñanza de la matemática. Habiendo hecho esto, vamos a mirar qué es lo que provocó la cuarentena, hasta qué punto la cuarentena nos puso en esta situación de tener que dar clase virtual, si las clases virtuales son efectivamente clases virtuales o tienen ahí algún matiz, y finalmente una serie de ideas, así como un menú de ideas para la enseñanza de la matemática en la actualidad. Ese es un poco el recorrido propuesto. ¿Cuál es el punto de partida respecto de la enseñanza de la matemática que me parece que es valioso que consideremos? Y sobre todo para pensar que más allá de la cuarentena y la pandemia y esta situación tan excepcional que estamos viviendo, algunas cosas tendríamos que tratar de protegerlas. El punto de partida es el siguiente. Si uno piensa en el enfoque tradicional de enseñanza de la matemática, uno podría decir que el profesor lo que se pregunta es: ¿qué voy a dar en mi clase mañana? ¿Qué tema voy a dar? ¿Qué ejemplos voy a hacer? ¿En qué orden voy a estar dando las cosas? ¿Qué les voy a dejar de tarea? ¿Qué ejercicios voy a proponer? Uno podría decir que el foco en este enfoque tradicional de la enseñanza de la matemática está puesta en el docente. El docente se piensa a sí mismo y piensa eso, cómo va a encarar él la enseñanza desde su accionar. Cuando uno se para en un enfoque constructivista de la enseñanza de la matemática, y esto es, como les decía hace un momento, independiente de en qué línea de educación matemática uno quiera ubicarse, y sobre eso hay muchas líneas y mucho que decir, la historia es un poco al revés. Uno empieza pensando no desde qué es lo que voy a hacer, sino desde qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan.
Es decir, se invierte la lógica de pensar en la formación, en la enseñanza de la matemática. Se pone el foco en el alumno. El profesor, en lugar de pensarse a sí mismo en este sentido de qué es lo que voy a hacer mañana, lo que piensa es qué quiero que mi alumno aprenda. Y a partir de ahí es que empieza el diseño de la enseñanza. Fíjense esto. Invertir la forma de pensar, esta permite establecer objetivos, definir qué es lo que el alumno debería aprender, qué es lo que es valioso para él, pensar qué hacer, elegir, diseñar consignas, la forma de trabajo, contestarse qué es lo que voy a proponer para que el alumno aprenda eso que elegí, implementar y recabar datos, ahora hago una mención sobre esto, y evaluar cómo resulta. Todo esto conociendo cuál es el contexto, es decir, ¿a qué me refiero con contexto? A cuáles son los conocimientos previos de los alumnos, las formas de trabajo en las que vienen manejándose, qué recursos disponen, digo, todo lo que un profesor conoce de su grupo. Ustedes piensen que se entran a una clase de un profesor que viene dando clase hace 3 meses, entran a una clase, ese profesor sabe exactamente cómo vienen trabajando, quién trabaja con quién mejor, si el trabajo en grupos es conflictivo o no, si están acostumbrados a pasar al pizarrón, a exponer oralmente o se manejan en papel. En todo ese contexto, el profesor establece metas, una meta que él propone que el alumno debería aprender con su enseñanza, que la identifica valiosa para el alumno. El profesor identifica algo que sea valioso para que el alumno aprenda. Y a partir de ahí se propone un camino que va a invitar al estudiante a recorrer con la intención de que este alumno aprenda eso que él eligió. ¿Por qué digo implementar y recabar datos? Porque es muy común que uno como profe, cuando sale de una clase, uno suele salir muy contento diciendo, esta clase me encantó, salió fantástica, mis alumnos aprendieron mucho. Y es difícil de trascender las impresiones. Esto que acabo de decir son las impresiones de uno. Uno como profe en general está conforme con lo que hace y en general piensa que sus alumnos aprenden con su accionar, si no uno estaría cambiando cosas en el medio de su trabajo profesional. Entonces, esto de recabar datos que está aquí puntualizado, tiene que ver con una forma que la comunidad académica ha instalado que nos permite trascender las impresiones. Con esto quiero decir, los datos me van a permitir hacer afirmaciones sobre cómo me fue en la clase, cómo resultó esa clase, más allá de lo que yo perciba que me parece que los estudiantes estuvieron motivados o me parece que estuvieron desenganchados, tal vez porque estuvieron callados y tal vez el profesor piensa que estar callados es una forma de no entender o estar dispersos y eventualmente eso podría no ser así. Fíjense que invertir esta forma de pensar permite no pensar qué es lo que voy a exponer la clase que viene, no pensar qué es lo que quiero dar, no buscar ejemplos y organizar el tiempo, no empezar diciendo voy a tomar un libro y voy a elegir los ejercicios que me gustan para llevar a la clase, no seleccionar primero actividades y sobre todo no echarle culpas al estudiante cuando el profe advierte que el estudiante no logró aprender o no logró aprobar una evaluación que uno eventualmente toma. Es una situación cómoda la de decir, yo di mi clase maravillosamente y no aprobaron, mayoritariamente mis alumnos no aprobaron, bueno, habrá sido porque no estudiaron. Esto de echar las culpas tiene que ver en alguna medida con pensar que si yo voy y expongo mi clase claramente, el alumno va a estar aprendiendo. Y esta condición como de causa-efecto es lo que se alinea con el modelo tradicional y no es lo que está vigente o no es lo que desde la educación matemática se promueve y se propone más allá de las líneas de educación en la que uno se quiera parar. Todas las líneas son constructivistas, todas invierten esta forma de pensar. Entonces, si algo no funcionó y yo tengo datos y puedo darme cuenta eventualmente qué fue lo que pasó, el profesor tiene la ocasión de reformular algo y hacer una propuesta nueva. Me gusta este esquema que voy a poner aquí, hay como un contexto, esa estrella, esa figura que está ahí,
es el contexto en el cual el profesor, los hombrecitos vendrían a ser el profesor, se ponen una meta de aprendizaje para los alumnos y como ustedes pueden ver aquí, no hay trazado un camino. El trazar el camino es parte de la tarea del docente, no solo poner la meta, sino delinear un camino que permita que los estudiantes alcancen esa meta. Hay muchas creencias respecto de la educación matemática que son o que tienen que ver con que la educación matemática da respuestas a cómo voy a hacer para enseñar esto. Un alumno que se sienta por primera vez en una materia de didáctica de la matemática tal vez está esperando esas respuestas. Respuestas como, ¿cómo hago para enseñar función lineal? ¿Cómo hago para enseñar divisibilidad en tal o cual año? La educación matemática no da esas respuestas, sino que le da herramientas al profesor para poner la meta y para delinear un camino y además para este rol tan importante del profesor que es el de evaluar su propuesta. Evaluar si para ese contexto la meta fue adecuada y el camino también lo fue porque permitió los aprendizajes de los alumnos. Esto que acabo de decir hasta acá es como ese posicionamiento básico que yo quiero compartir con ustedes, porque hay mucho de eso que tendríamos que tratar de evitar que se pierda, aunque estemos en cuarentena. ¿Qué es lo que la cuarentena provocó? ¿Qué es lo que nos puso a bailar esta situación? Si uno se imagina las clases presenciales, las viejas clases presenciales, lo que ocurría hasta marzo de este año, cada estudiante se encontraba con el profesor en el aula de la escuela, que fuera, nivel superior, nivel medio, primario, y ese contexto en donde el profesor establecía recursos, tiempos e interacciones, estaba de la mano del profesor su diseño, su configuración. Es decir, al encontrarse en el aula, el profesor configuraba el contexto, estableciendo quién trabaja con quién, si utilizan o no computadora, calculadora, qué tiempos le daba a cada uno para hacer las tareas, si iban a pasar al pizarrón a hacer algún tipo de exposición. Eso quedaba de la mano del profesor. El profesor configurando ese contexto de encuentro en donde los estudiantes y el profesor iban a estar trabajando para que los alumnos aprendieran algo de matemática. Cuando uno piensa en las clases virtuales, y acá me estoy refiriendo a carreras o cursos que nacen virtuales, es decir, que el profesor diseña para ser dado en la virtualidad. Cada alumno tiene un contexto, cada alumno se anota en un curso virtual y el alumno vive en su casa y sabe que en su casa va a estar trabajando para esas clases virtuales. Sin embargo, al anotarse, al decidir anotarse en un curso virtual, hay algo en común que todos estos estudiantes tienen y que el profesor va a sacarle jugo para diseñar su enseñanza. Vean esto. Aunque cada estudiante esté en su casa, los estudiantes que se anotan en un curso virtual saben que van a tener que conectarse sincrónicamente o no, que van a tener que poder utilizar un aula virtual como Moodle u otra o no, saben que van a tener que destinar un cierto tiempo de estudio y saben que están en condiciones familiares de dedicar ese tiempo. Bueno, entonces, en ese punto en común donde confluyen los contextos diferentes de cada uno de los estudiantes, el profesor que diseñó el curso configura el trabajo, determina qué recursos se utilizan, si va a haber encuentros sincrónicos, si todo se va a manejar por un aula virtual, qué tiempo se le asignan a cada actividad, si hay trabajo conjunto entre los estudiantes y sobre todo, tanto el docente como los estudiantes conocen los requerimientos que hay detrás de anotarse en un curso virtual. Por esa razón, lo que nos ocurrió en marzo, desde mi perspectiva, no es correcto llamarlo como que ahora estamos dando clases virtuales. Yo diría más bien que hemos virtualizado la enseñanza o estamos dando clase en un tiempo de excepcionalidad, haciendo lo que podemos. Y esto de hacer lo que podemos, que digo entre comillas y con ninguna connotación negativa, digo, valoro enormemente el trabajo de los profesores que
a lo largo y a lo ancho del país han salido con los recursos que tuvieron a dar continuidad pedagógica en todos los niveles, desde inicial hasta universitario o superior. Lo que nos ocurrió en marzo es diferente en alguna medida de lo que nos está ocurriendo en esta segunda mitad del año, porque el corte de mitad de año de receso, vacaciones, hubo instituciones que terminaron más tarde, que desfasaron el final del primer cuatrimestre y tardaron un poco en dar inicio al segundo, nos pone en una situación mucho mejor que la de marzo, que fue que de un día para el otro hubo que salir a resolver qué hago la semana que viene. Este tiempo de corte que hubo en el medio, sumado a toda la experiencia capitalizada en esos primeros meses en donde no se sabía ni qué hacer, ni cómo, ni a quién preguntar, y que fueron de un desborde y de una, por un lado, desorganización, improvisación y búsqueda de recursos en alguna medida desbaratada, ahora estamos en una situación diferente porque pudimos pensar y pudimos prever hacia adelante cómo nos vamos a manejar en esta segunda mitad del año. Y eso claramente hace una diferencia enorme que ahora voy a tratar de explicitar. Nuestras clases virtualizadas, lo que estuvimos haciendo, lo que estamos haciendo en alguna medida, nos pone, por ponerlo gráficamente, en una situación de este estilo. Cada alumno tiene su contexto y no necesariamente hay puntos de confluencia, hay puntos de intersección, uno diría, matemáticamente hablando. Al profesor se le hace muy difícil configurar un contexto de trabajo porque en los primeros tiempos, allá por marzo, el profe no sabía ni qué recursos disponían sus estudiantes, si iba a poder pedir algún libro que tuvieran en la casa, calculadora, computadora, celular, qué tiempos tienen para hacer el trabajo, tienen un ambiente familiar, sea por lugar físico o sea por cuestiones familiares de atención a menores, mayores, enfermos, etcétera. ¿Pueden o no pueden disponer de un tiempo y de un lugar como para sumarse a una propuesta de trabajo que el profesor le hiciera? ¿Se dan cuenta la gran diferencia entre la presencialidad, lo virtual, lo que nace para el trabajo virtual y esto que nos toca de trabajar en cuarentena, de trabajar con clases virtualizadas o en tiempos de excepcionalidad? Esto hace una gran diferencia entre lo virtual y este trabajo en los tiempos de excepcionalidad. Y seguro que les habrá pasado a los profes que están aquí escuchando o futuros profes que están dando clase, que un mismo profe que da clase en distintos cursos tiene situaciones diferentes por cada curso, porque sus alumnos de un curso pueden o no pueden hacer tal cosa, porque los otros disponen o no de conectividad, porque con un grupo me puedo encontrar en un encuentro sincrónico y con otro no. Entonces, es muy difícil utilizar recursos que en un curso me sirven para otro. Lo que me sirvió para un curso no necesariamente me sirve para el otro, porque debo considerar ese contexto, eso que tenía esa figura como estrellada debajo de mi imagen, que metafóricamente representa el trabajo del docente. Entonces, en cada uno de sus cursos, el profe se tuvo que poner a pensar de cero qué hago con estos alumnos, qué meta les pongo, con qué recursos cuentan, qué camino trazo y cómo me va con esto. Voy a hacer un paralelo entre estos tres casos, entre estas tres propuestas de enseñanza que todas toman en cuenta este posicionamiento compartido de tener en claro qué es lo que quiere enseñar, por qué eso es importante, darle un rol activo al estudiante, donde que el estudiante tenga un rol activo no quiere decir que está haciendo cosas por hacer, sino que está activo tomando decisiones sobre su trabajo matemático, considerando procesos de exploración, de reflexión, de validación, de argumentación, de resolver problemas, y los puntos suspensivos siguen. Bajo ese posicionamiento, la distinción que yo quiero hacer podría pararla en la distinción de una programación completa de un curso o de clases, y yo elegí para este momento, para compartir con ustedes, tomar el contexto porque me parece que es una cuestión clave en este tiempo, y objetivos, rol del alumno, recursos y evaluación. Acá en las tres columnas voy a estar poniendo matices sobre la enseñanza virtual, y con virtual me refiero a la que nace para la virtualidad,
Semipresencial, es decir, la que combina parte presencial con parte virtual y lo virtualizado. Y en la primera columna voy a ir tomando estos ejes que les digo que son los que elegí como para compartir diferencias y similitudes. Si uno piensa en el contexto, en el trabajo que nace para la virtualidad, uno trabaja en general en un aula virtual, sea de Moodle, educativa o la plataforma que sea. En la semipresencialidad se combina el salón de clases con el aula virtual, rara vez se combina el salón de clases con otros dispositivos, con otras aplicaciones como por ahí Telegram o WhatsApp, y en nuestro tiempo de clases virtualizadas se trabaja en la casa, algunas veces con aula virtual, muchas con WhatsApp, con Telegram o con los recursos que haya. Ya voy a hablar, algunos lugares del país tuvieron que hacer programas por radio porque no había ni siquiera señal de internet. Tanto en la virtualidad como en la semipresencialidad, docente y estudiantes saben que van a estar trabajando de ese modo, disponen de conectividad y equipos, y en nuestro tiempo virtualizado no necesariamente tienen conectividad, no necesariamente tienen equipos, pueden o no trabajar. Fue impuesto, a diferencia de lo que ocurrió o de lo que ocurre con clases virtuales o semipresenciales, la virtualización se nos impuso. Entonces, así como el docente configura tiempos, recursos, interacciones y organiza la clase en lo virtual, en lo presencial, como hablaba, y en lo semipresencial, en lo virtualizado está en una situación mucho más compleja que no siempre puede manejar. ¿Qué pasa con los recursos en la virtualidad, en la semipresencialidad y en lo virtualizado? En la virtualidad uno utiliza internet, videos, foros, wikis, distintos software. En la semipresencialidad se combina, el profesor decide qué va a hacer en lo presencial y qué de esto va a estar manejando en la virtualidad, y en lo virtualizado lo que se pueda, lo que haya. Cuando uno piensa en los objetivos entendidos como lo que quiero que mi alumno aprenda, uno siempre va a querer, tanto en la presencialidad como en lo virtual o semipresencial, que algunos de esos objetivos sean cognitivamente exigentes. Es decir, el profesor quiere que su estudiante aprenda algo valioso, pueda hacer algo valioso entendido porque es bueno para su formación. En la virtualización se agregaron objetivos de tipo acompañamiento, acompañamiento a las familias, a los estudiantes, y también se mantuvieron objetivos de matemática. Uno pensaría, en alguna medida, bueno, ¿hasta qué punto se puede seguir sosteniendo objetivos cognitivamente exigentes? Depende mucho de cada contexto. En algunas comunidades los objetivos de acompañamiento primaron por sobre los objetivos matemáticos. Respecto del rol del alumno, uno diría en cualquiera de las situaciones que no se debería perder este rol activo tomando decisiones, y las interacciones en lo virtual y en lo semipresencial son del mismo tipo, son con el tutor o con el profesor, y en lo virtualizado habría que intentar no quedar en un 1 a 1 profesor-alumno, sino que el profesor que diseña las clases virtualizadas tendría que prever y organizar interacciones entre pares para no seguir perdiendo todo el acompañamiento y toda la posibilidad y riqueza que ese tipo de interacciones da como marco para el aprendizaje de la matemática. Sobre el seguimiento del alumno, en lo virtual se utilizan hojas de ruta, planillas, no basta entrar al aula, no basta descargar las cosas, uno pregunta, hace encuestas. En lo semipresencial se combina esto mismo con lo que ocurre en una clase presencial, que suele tener que ver con lo que el profesor advierte en la clase, pregunta en la clase, las caras, los gestos, todo eso se pierde en muchas de las ocasiones virtuales, y en lo virtualizado de todas formas posibles. No ha sido fácil tener y poder hacer seguimiento de los estudiantes, y en muchas instituciones se han perdido estudiantes que uno siempre dice, bueno, espero que los estudiantes que perdí los recupere cuando volvamos a la presencialidad, y eso es una gran incógnita que muchos de los profes tenemos en este tiempo. Con las evaluaciones en la virtualidad se combinan de todo tipo, entregas individuales o grupales,
se hacen evaluaciones del proceso de aprendizaje con seguimiento, intervenciones en foros, cuestionarios, y en la semipresencialidad se combina este tipo de instrumentos con evaluaciones presenciales, orales o escritas, y en lo virtualizado hay que ver qué es lo que se puede hacer, y esto entró como en una crisis para muchos profes cuando se vinculó la evaluación con la acreditación, o se puso uno a pensar en cómo hago para definir si los estudiantes tienen o no que pasar de año a aprobar una materia. Si uno piensa en esto de cómo pienso la enseñanza de la matemática y por qué este esquema sintetiza así como esquemáticamente la enseñanza de la matemática, cuando uno piensa en este tiempo de enseñanza de la matemática en cuarentena, en alguna medida uno dice, bueno, tengo que conocer cada contexto. Sí, es diferente el contexto en este tiempo virtualizado que cuando me encuentro con mis estudiantes en el aula, y para cada contexto hago lo mismo que antes, establezco objetivos, metas de aprendizaje del alumno, delineo una propuesta, evalúo y ajusto. O sea que en alguna medida uno, aunque esté en este tiempo complicado de cuarentena, lo piensa o piensa la enseñanza de la misma forma. ¿Qué es lo que puede pasar? Que todas las respuestas sean diferentes, porque los contextos son diferentes, porque en función del contexto la propuesta es diferente, los objetivos son diferentes. Pero el modo de pensar estructuralmente es el mismo, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Voy a pasar a ideas para la enseñanza en este tiempo que nos toca, y así como un punteo de cosas como para que se lleven esto, ideas. No tomen nada ni como receta, ni como únicas cosas para hacer, de ninguna manera. Algunas cosas como para que ustedes piensen qué es lo que tiene que contener una clase virtual en el sentido de este tiempo, de lo virtualizado. Una apertura, un inicio en donde por un texto, un video o un audio el profesor se comunique con los estudiantes y le anticipe cuál es el recorrido que le va a proponer hacer. ¿Qué le va a estar proponiendo el docente al estudiante en el tiempo dado? Le ofrecerá resolver alguna actividad, le avisa que van a estar debatiendo en un foro alguna situación, aunque después le ponga la consigna, pero esto es un anticipo. Te anticipo a qué te voy a estar invitando en este tiempo de trabajo en la virtualidad. Si van a ir a ver un video, si van a leer un texto, si tendrán un encuentro sincrónico, si tendrán algo que entregar. Y lo que es clave es que en esta apertura donde el profesor se comunica con los estudiantes para invitarlos al trabajo en estas clases virtualizadas, le pone y le expresa con absoluta claridad qué es lo que él quiere que sus estudiantes aprendan. Le presenta los objetivos de la clase. Luego de eso se imaginan, es una cuestión breve. Si es un escrito breve, donde uno saluda al estudiante y le dice, van a estar viendo un video, respondiendo una consigna que le van a tener que entregar y van a estar interviniendo en un foro. Luego viene el desarrollo, que es esto mismo que fue anticipado, presentado para los estudiantes, con un discurso, con un escrito, si va en un escrito, que tenga un hilo conductor donde se tienen que imaginar que el escrito es como si les estuvieran hablando ustedes a los estudiantes. Te hablo y te digo qué es lo que vas a hacer y cómo se conecta una cosa con otra. Una clase virtual puede verse en un escrito, puede verse en un papel escrito, pero tiene un discurso en donde el profesor no solo le está hablando a los estudiantes, sino que le está concatenando las tareas y explicándoles el sentido de cada una de ellas. Terminado esto, hay que dar un cierre. Es decir, el profesor se despide, les dice cuándo se van a volver a encontrar que puede no ser sincrónico, puede ser por escrito, puede ser sincrónico, hará una síntesis de lo trabajado, deja preguntas de reflexión, de algún modo cierra esa clase. Hay pautas para el trabajo, uno dice en qué tiempo cada cosa tiene que ser hecha, si hay que entregar algo, dice cómo se entrega y por dónde, cuál es la modalidad de trabajo, si es individual, todo eso tiene que estar escrito o presentado en un video.
Y hay una previsión de parte del docente de interacciones o entre estudiantes o con el docente. Supónganse, uno puede decir, tienen que hacer tal trabajo en un equipo de 3, presentarlo por mail hasta tal día de tal forma. Le sacan una foto y lo mandan por mail hasta tal momento. O pueden decir, tal día, tal hora, voy a abrir en el canal de Telegram o en un grupo de WhatsApp un tiempo para consultas. Ustedes pueden dejarlas antes, por audio, por foto, etcétera. Yo como profe las voy a contestar en tal momento. Y puede haber instancias orales para brindar o recibir información, entregas, alguna explicación, mencionar errores comunes, devoluciones, etcétera. ¿Cuáles son los errores comunes que se asocian a las clases virtuales? Y acá seguro que más de uno de ustedes va a haber escuchado esto que voy a decir. Es un error decir que solamente se da clase virtual cuando uno está en un encuentro sincrónico. O sea, se asocia la clase virtual con un encuentro por Zoom o por Meet, y ahí hay clase. Si no hay encuentro por Zoom o por Meet, no hay clase virtual. Eso es un error muy común de asociar las clases virtuales con los encuentros sincrónicos. También es un error muy común pensar que uno dio clase virtual cuando se grabó un video y lo mandó a ver, o cuando escribió un texto en un PDF y lo dio para leer, o cuando el profe lo que hace es resolver cómo hago para que a mis alumnos les llegue esto que yo tenía armado para la presencialidad. Estos son errores comunes que tergiversan el sentido de las clases virtuales. Y otro error muy común es pensar que cuando uno va a dar clase en la virtualidad o clases virtualizadas, lo que tengo que hacer como profe es adaptar lo que ya tenía pensado para la presencialidad a la virtualidad. La palabra adaptar es la que está ahí como equivocada. Hay que pensar en hacer nacer de nuevo. Es un diseño completamente nuevo. Es un error muy común decir que los alumnos tuvieron clase cuando los puse a ver un programa de tele o un programa de radio que fue pensado como para estudiantes. Esto es lo que les digo. Clase virtual y encuentro sincrónico. Nosotros ahora estamos teniendo un encuentro sincrónico. Ustedes conmigo, yo con ustedes. Estamos en un encuentro sincrónico. Eso podría ser parte de una clase virtual. Pero no es que solamente les doy clase virtual cuando tenemos el encuentro sincrónico. Veamos después si eso queda claro. Cuando piensan en la planificación, hay que imaginarse globalmente qué es lo que quieren lograr. Sea que lo global podría, por ejemplo, ponerse en juego si uno piensa, bueno, de acá a fin de año, yo ya sé que no voy a terminar en la presencialidad, es altamente probable. Entonces, globalmente voy a pensar qué cosas quiero que mis alumnos aprendan y con qué contenidos los voy a poner a jugar con eso que quiero que aprendan. Lo más macro que puedo. Si yo sé que por un mes tengo virtualidad o tiempo de no presencialidad, voy a pensar en ese mes. Si sé que hasta fin de año tengo trabajo en la virtualidad, voy a pensar hasta fin de año, de lo más macro hasta la clase. Por último, uno piensa la clase pensando qué quiero que mis alumnos aprendan en esta clase y a partir de ahí trazando estas actividades posibles. Pensar en el inicio, desarrollo y cierre con este hilo conductor que les contaba. Esto de comunicar lo pretendido es clave. Yo diría que esto es clave siempre. En una clase presencial también, pero en la virtualidad es como terrible cuando uno no se encuentra con los alumnos, no los ve, no los escucha, no sabe lo que piensan, lo que hacen, cómo están, y encima los alumnos están a ciegas con lo que el profe quiere que ellos aprendan. Bueno, toca secuenciar las actividades y dar todo el paquete de indicaciones de cómo responder, si es por foto, tipeado, por audio, fechas y por qué vía se entrega. Se entrega por mail, se sube a la plataforma, se entrega por WhatsApp. Todo eso lo tiene que decir el profe para cada una de las consignas y todo esto podría darse por audio, por video o por escrito. Mi sugerencia es que cuando les escriban con esto, con las pautas, con los objetivos, con cuál es el plan de la clase, escriban como si les hablaran. O sea, los saludan,
hola, buenas tardes, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Les voy a pasar el plan para esta semana de trabajo. Les propongo que inicialmente o sea, es como si les estuviera hablando. Eso acerca, y toda la cuestión afectiva que ahora voy a estar mencionando, es un detalle no menor en la virtualidad que uno puede atender. No agobiar en extensión ni en tareas domiciliarias. El no podemos usar lo mismo en distintos años y cursos es lo que les contaba hace un rato. Consideren reformular lo que uno planificó, porque eso depende mucho de cómo le funcionó a los estudiantes. En la clase presencial esto es medio obvio. En la virtualidad, si uno dice, yo ya armé todas mis clases virtuales, ya tengo todos mis videos grabados, todos mis PDFs escritos, solamente semanalmente les mando un PDF y les hago ver un video, error de concepción de qué es dar clase virtual. Déjense espacios para indagar cómo van, déjense recreos para hacer algo divertido, algún juego, algo donde sus alumnos tomen aire. Hay que tener mucho cuidado con los tiempos. Los tiempos en la cuarentena, bueno, y en la virtualidad son distintos. Hay personas, si son adultos, que tal vez trabajan en la semana y solo disponen de fin de semana. Hay otros que tal vez es al revés, trabajan fin de semana y solo disponen en la semana. Entonces, mi sugerencia es que esa planificación de una clase virtual se haga por semana. O sea, uno organiza el trabajo, es una sugerencia y ustedes son libres de hacer lo que quieran, es que sea semanal. Al inicio de la semana les presento el trabajo para toda la semana y cada uno se acomodará por sus cuestiones familiares, trabajo, tiempos, como pueda. La organización de los profes es diferente. Hay muchos profes que están muy complicados con situaciones familiares, con hijos en edad escolar, que comparten un mismo recurso, sea computadora, celular, no tienen espacio en la casa. Eso que le pasa al profe también le pasa a los alumnos. No se puede considerar que si yo tenía clase lunes y jueves de 8 a 10, mis alumnos van a estar lunes y jueves de 8 a 10 trabajando, leyendo y resolviendo. No lo podemos garantizar. Por eso la sugerencia de planificar por semana. ¿Qué pasa con los objetivos y los contenidos? Digo, ahí hay un tema que para muchos es delicado. Yo ya a esta altura me lo tomo como una cuestión delicada que quiero pensar, pero un poco más relajada. Yo entiendo que uno va a trabajar menos contenidos que lo que hubiera trabajado en la presencialidad y no me preocupa. Lo que sí haría, y ahí sí me preocuparía, es identificar objetivos irrenunciables, es decir, identificar algo que sí o sí quiero que mis alumnos aprendan y ahí ponerle todas las fichas. Y los contenidos, priorizarlos en función de lo que mis alumnos pueden, la materia, el grupo de alumnos que tengo, la situación, el contexto, la localidad en la que estoy, las condiciones de contorno, de contexto que están teniendo. ¿Cómo uno puede usar videos, la tele, programas de radio? Yo no sé si ustedes supieron, pero hay muchas localidades, como les decía hace un momento, que no tienen ni siquiera señal de celular. Y entonces hay profesores que se vieron obligados a pasar, a grabar programas de radio y a pasarlos por la radio, y los alumnos los ven y escuchan, los ven entre comillas, los escuchan cuando tienen pila para la radio. Imaginen esa situación. Videos, programas de tele o radio sería bueno que fueran parte de una clase virtual, no la clase. En mi dibujito de recién se veía claramente, estaba la clase virtual y adentro el uso de los videos, el uso del encuentro sincrónico, el uso de un programa de tele o de radio. Antes y después de mandarlos a ver algo de esto, habría que decirles por qué van a verlo, qué es lo que se van a encontrar ahí y generarle algún tipo de actividad, de preguntas. Anda a mirar esto, ¿por qué razón? ¿Qué tenés que sacar de ahí? ¿Vas a tener que luego contestar algo? ¿Qué reflexión te llevas? El problema es cuando uno no vio antes o el programa de tele o el de radio. Entonces ahí es más delicado porque yo lo puedo mandar a ver un programa, pero si yo no sé lo que va a ver en el programa, difícilmente pueda antes decirle con qué criterios sentarse a mirar. Sin embargo, le puedo anticipar que no sé de qué se trata el programa,
pero que luego de haberlo visto vamos a estar hablando del programa y les voy a hacer preguntas o les voy a generar actividades. Si ustedes tienen la ocasión de trabajar en una plataforma con foros, los foros son en extremo delicados de gestionar y de llevar adelante cuando uno los entiende como un espacio de aprendizaje. Si los foros los están entendiendo solamente como un lugar para interactuar, para la cuestión social, cosa que podría darse, bueno, es como más relajado. La gente se presenta, interactúa y el profe está como medio al margen. Si piensan en un foro para que el alumno aprenda algo, hay que pensar muy bien las preguntas, pautar las participaciones, pedirle a quien va a intervenir en un foro que tome en consideración lo que pasó antes. No es un buzón donde mando mi carta ignorando todo lo que pasó antes, es un espacio en donde hay que hacer como una construcción colectiva. La moderación de los foros es en extremo difícil, le toca al profe o al tutor eventualmente, hay que felicitarlos, alentarlos, devolver preguntas, cerrar los foros, hay un momento en el que el foro se cierra, se hace una síntesis, en general la hace el profe, lo puede hacer por escrito, con un video, con un audio, y se cierra, se clausura, y ese debate se terminó. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Para el profe, porque no sabe mucho cuándo intervenir, ve un foro que está medio mudo, medio muerto y dice, ¿no habrán tenido tiempo? ¿Habrán tenido tiempo y no se animaron? ¿Habrán tenido tiempo y no supieron qué decir? Es difícil esa parte. Y para los alumnos es un lugar expuesto porque su intervención queda ahí plasmada, otros la pueden leer y en la oralidad la cosa pasa un poco más desapercibida, por decirlo así. Esto que viene en esta diapositiva es extremadamente importante y es otro error muy común que se vio en algunas de las clases de los primeros tiempos de este tiempo de pandemia, que es que se borró la oralidad de las clases de matemática. Todo pasó al plano escrito, PDFs que van y vienen, escritos, el profesor escribiendo por WhatsApp o en un aula virtual, o etcétera. Y hay que pensar que cuando uno aprende el castellano, si quieren, ni siquiera matemática, lo escrito siempre es posterior a lo oral. Y comprender matemática por escrito es una tarea de alta complejidad. Entonces, no olvidar la oralidad, no solo para favorecer el aprendizaje de matemática, sino también por las cuestiones afectivas que hace un rato les mencionaba. Hay muchos estudiantes que están en una situación muy complicada y la cercanía que permite el audio, que permite al profesor en audio o en video, un videíto por celular diciéndole, sé que estás en una situación complicada, yo también lo estoy dándote clase a vos y quiero que aprendas, no quiero perderte. Digo, esa conexión no la suele dar el escrito con la potencia que la da la oralidad o solo el audio o el audio y video, bueno, no, es mucho más fuerte todavía. Y entonces, en este sentido, otro tip, otra idea para compartir acá, es que consideren hacer devoluciones por audio, sea WhatsApp, sean aplicaciones como el Talk and Comment, que son extensiones del Chrome, que no sé si conocen, pero que son facilísimas de usar y que el alumno las puede recibir y puede contestar también por un audio, y eso acerca y facilita el aprendizaje de la matemática. Con los símbolos hay otro universo también de complejidad. Consideren ustedes si necesitan escribirle algo a los estudiantes, no morir tipeando con el editor de ecuaciones, escribir a mano y sacar fotos. Los PowerPoint, si utilizan en algún momento un PowerPoint, consideren poner una foto, hacer un escrito manual y poner una foto, si no el profesor muere trabajando. Para tipear prolijamente símbolos no tiene mucho sentido. Estamos en una situación excepcional, hay que encontrar soluciones operativas. Y esto que digo aplica tanto para profes como para estudiantes, y a los alumnos, si les van a dar algo por la vía escrita, les van a tener que explicar cómo se lee, cómo suena eso en matemática. Leo F, paréntesis, X, cierro paréntesis, bueno, eso se lee F de X en matemática, y eso nos toca a los profes explicar. Con las interacciones,
Hay que preverlas, el profe prevé, las indica, da un tiempo. Si están en un encuentro sincrónico, como podría ser este, yo podría darles una tarea, me podría desconectar y decirles a tal hora me vuelvo a conectar, los estudiantes siguen trabajando juntos y luego de ese tiempo nos volvemos a conectar y conversamos sobre lo que hicieron. Si es asincrónico, se organiza la tarea y los equipos se organizan como quieran, por WhatsApp, por un Drive compartido, por Telegram. Es muy interesante permitirle a los alumnos decidir cómo quieren organizar su trabajo fuera del momento sincrónico, porque a muchos no se les ocurre que pueden hacer un trabajo con un compañero o con un colega, sino es encontrándose a pensar algo en el mismo momento. Y esto del trabajo en equipo y del trabajo en equipo asincrónico, cada uno utilizando sus tiempos en función de las posibilidades de su contexto, es una herramienta valiosísima para la formación de cualquier sujeto, sea un chico de secundaria, sea de nivel superior o lo que sea. Y considerar también las devoluciones grupales. Ya por último, hablando de la evaluación, en general uno podría pensar en evaluación del proceso de aprendizaje más que evaluación de resultados de aprendizaje. No tiene por qué ser sincrónico, no tiene por qué ser con cámara, no tiene por qué la cámara estar mirando los 360 grados alrededor para ver si no hay nadie soplando. O sea, esas cosas que se han visto memes y ridiculizadas por las redes sociales no tienen por qué darse. Habría que evitar preguntas que tengan como respuesta sí o no, verdadero o falso, o poner una definición o repetir un procedimiento. Se podría pedir al estudiante que le muestre alguna actividad que tuvo un error que el alumno logró mejorar, una actividad que él elija de su propio trabajo que pudo resolver de más de una forma. Podríamos pedirle un video en donde le decimos, trae una actividad que te salió mal y explícame en un video de menos de 3 minutos cuál fue tu error y cómo lo harías ahora. Nuestros alumnos, muchos, están usando las redes como el TikTok, están muy acostumbrados a grabar videos. Bueno, ahí tengo un espacio para verlo, para escucharlo, para ver cómo escribe. Y cada uno de los estudiantes podría hacer una presentación individual. No todos van a estar contestando del mismo modo. Como síntesis entre lo sincrónico y lo asincrónico, si uno quiere pensar cómo veo el avance de los estudiantes, cómo atiendo grupos, cómo trabajo en grupo, todo lo que está en la primera columna, cómo hago las devoluciones, cómo explico, cómo evalúo, cómo pauto las condiciones de regularidad o acreditación, en lo sincrónico o en lo asincrónico se puede jugar diferente. Para saber cómo va el avance, si estoy cara a cara, puedo ver caras, ver los silencios. En lo asincrónico tendré que preguntar por mail, hacer encuestas, preguntar por WhatsApp. Para las dudas, en lo sincrónico, puedo antes haberles pedido que me digan qué dudas tienen y cuando nos encontramos trabajamos sobre eso o no, o nos encontramos y me dicen las dudas. En lo asincrónico puede darse por foro, por mail, por un grupo de WhatsApp. El trabajo en equipo, como contaba, puedo dejar algo, cortar la comunicación y volverme a conectar. En lo asincrónico, manejarme con Drive, mail, WhatsApp. Las devoluciones pueden ser en vivo, pueden estar hechas previas a un encuentro sincrónico. En lo asincrónico pueden ser por audio, por escrito, por video. Bueno, y ahí queda como tips para cada uno de estos casos que más o menos sintetizan lo que acabo de decir en las diapositivas anteriores. Si les parece, abrimos a las preguntas, abrimos a las ideas. Antes que deje de compartir la pantalla, solamente menciono 2 palabras que para mí se pusieron en juego en todo este tiempo y que han tenido como una fuerza y un realce tremendos, que son, por un lado, la adaptabilidad, la posibilidad de que los profes y los estudiantes y las familias se adapten a la situación que nos tocó vivir. Los profesores de un día para el otro se adaptaron con mayor o menor logro, si quieren, o efectividad tal vez, pero lograron dar continuidad pedagógica y
La otra palabra que me parece que está sumamente asociada a este tiempo es la de la creatividad, porque en esto de adaptarnos, nos tocó comprender el contexto de nuestros estudiantes y ser creativos para pensar con este grupo de estudiantes cómo hago para llegarles y enseñarles algo que entiendo que es valioso de matemática. Les dejo ahí mi mail para el que tenga ganas de interactuar conmigo o lo que sea, y quito la pantalla compartida y charlamos un poco, les veo las caras y conversamos. Mabel, muchísimas gracias. Súper claro. Ahí estoy. ¿Dejé de compartir? Sí. Sí, Mabel, perfecto. Muy bien. Súper clara la presentación, te agradecemos esta propuesta que hiciste, muy real. Yo también soy profe, pero del área de biología. Y bueno, esta es la realidad que vivimos todos, me parece, todos los que nos dedicamos a la docencia. Abrimos el espacio de intercambio si quieren. Si alguien quiere participar. Cuéntenme un poco quiénes son. ¿Son alumnos? ¿Son profes? ¿Quiénes están escuchando? Cuéntenme algo. Fabiola. Yo levanto la mano así, al tema del MIT por ahí no lo conozco mucho. Una consulta, por ahí, o un comentario. ¿Cómo ves con el tema de que ponerle, a mí por ahí es una cosa que me pone muy nerviosa muchas veces cuando estamos así en un encuentro sincrónico, como lo planteás, y no activan las cámaras? Porque llega un momento que uno se encuentra como en un monólogo. Yo a veces les digo, Guris, me siento que estoy en un cementerio porque un silencio, parece que estás hablando, es más, pregunto, contestan por el chat, uno les aclara, miren que si estoy compartiendo pantalla me resulta difícil ver el chat, ver las preguntas, es decir, cuesta mucho como por ahí como moverlos de que, no sé, que habiliten un micrófono, que se animen a hablar. No sé por qué tienen, no sé si es pudor, falta de interés, o bueno, por ahí capaz que es uno que le falta hacer la clase más interesante, pero es decir, uno trata por ahí de hacer interactiva lo más que puede con preguntas o planteando algún ejercicio o algo, como para tener alguna interacción, ¿viste? Y uno agarra y ve esa cuestión de que, bueno, las cámaras inactivas es una cosa que ponen como, a mí me pone por ahí nervioso porque es como que uno se siente que está muy solo, digamos, en el momento de ese, de una presencialidad, entre comillas, por decirlo con la pantalla, ¿no? No sé qué opinión por ahí o qué recomendación como para activarnos un poco más. Además también por ahí a veces noto que los pocos que activan la cámara son los que más participan. Entonces también hay como una cuestión de que uno no sabe si todo el resto no se siente también como opacado o qué hay ahí dando vuelta, ¿no? No lo he logrado descifrar. Yo te digo así como lo que pienso sobre eso y tal vez algunas ideas sueltas como para ver si sirven, porque como les digo, cada uno tiene que darse sus respuestas. Para mí todo depende de qué es lo que vos vas a plantear en la clase. Si vos los citás en un encuentro sincrónico para que te escuchen contar algo, ponele hoy acá esta charla. Si yo pongo la pantalla y los dejé de ver. Si todos se fueron a tomar mate o se acostaron en la cama y se durmieron, no los veo. El Meet no me saca, con lo cual no se tienen que volver a conectar, como el Zoom que sí me saca y al menos de los 40 minutos se tienen que volver a conectar. Podría pasar que no tenga nadie del otro lado y yo estoy hablándole a la pared. Entonces yo digo, ¿por qué haría un encuentro para contarles algo? Me grabaría, los mandaría a mirar y después nos encontramos para hablar. Y ahí vos los escuchás. Contame qué viste, qué pasó con esto, con lo otro. Tienen ellos que hacer una presentación, ellos van a tener que contar cómo resolvieron un ejercicio, cómo interpretaron un texto que les diste a leer, qué entendieron de tal cosa de tu video. Invitarlos a un encuentro sincrónico con el problema de contexto familiar, etcétera, y a veces a algunos les da vergüenza poner la cámara,
por el entorno familiar, porque atrás están pasando los nenes, el gato que se le sube por la cabeza, abren la puerta, si activan el audio salen gritos, algunos se mueren de vergüenza porque hay gente gritando atrás que no pueden controlar y termina siendo comprensible en algún punto. Para mí eso te lo podrían decir o uno podría promover que te lo digan por otra vía, una vía más personalizada. O sea, yo podría indagar a ver qué pasa, aparte, por un mail, por WhatsApp, ¿qué pasa con tu cámara? ¿No te funciona? ¿No te anda? ¿No la podés prender? Contame un poco. Ahora, lo cité sabiendo todo ese problema de contexto, no lo citaría a que me escuchen. Lo citaría a que hablemos de algo, que hayan hecho, que hayan visto, que hayan indagado, que se hayan preguntado. Entonces, la clase se da vuelta. ¿Escuchaste esta terminología de la clase invertida? Lo de la clase invertida, lo que invita es a algo tiene que pasar antes de encontrarnos en sincrónico, que ellos hayan hecho, sin lo cual la clase se desbarata. Y si se te desbarata, no se la resuelvas. No les des la clase de lo que no vieron, porque si se lo resolvés, te casaron al vuelo y entonces la próxima no van a ver nada y voy a esperar que la profe me resuelva que yo no haya visto mi tarea. ¿Me explico? Yo haría todo eso, indagaría con ellos por separado para no exponerlos y en paralelo pensaría una clase, ahí van a escuchar mi timbre, por ejemplo. Y hoy yo saqué a la gata que vive a upa mío, para que no vean pasar la cola así. Así, como mi dedo pasaría la cola de la gata. Entonces, bueno, hoy la saqué porque tenemos un encuentro más formal. Yo no pude prever que el timbre no suene, por ejemplo. Bueno, sonará el timbre. Si los chicos los gurises están en una situación más complicada, tal vez no quieran. Y tal vez está el otro que esté durmiendo, literalmente. Bárbara. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. No sé si algunos de los que están presentes quieren consultarle algo a Mabel sobre lo que estuvimos charlando. Que habiliten sus micrófonos. Adelante. ¿Son profes, alumnos? ¿Quiénes son? ¿Quién anda por ahí? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo le va? Yo soy profesora de matemática en la UADRE y en la UTN. Y lo que me preocupa más en estos momentos es que tengo chicos que no se me han conectado nunca. Y vos le escribís por Moodle. Yo trabajo con grupos de Face. ¿Sí? Y le escribís por Moodle, le escribís por Face, le escribís por todos lados y no te contestan. Y lo más triste, como yo les digo a ellos, vio que el Face te dice quién ve la publicación que vos hacés. Y vos lo etiquetás para preguntarle qué le pasa, qué sé yo, y como dirían los gurises, te clavan el visto. Entonces, ya no sé de qué manera tratar de que me contesten algo, porque no están asistiendo a clase. Los etiquetás, le mandás mensajes, ves que lo ven al mensaje y no te contestan. Entonces, llega un punto que vos decís, bueno, ya está, me rindo. Porque ya no sé de qué manera que me den una señal de vida como para decir, bueno, no tenés internet, te anotaste, pero no la pensás cursar a la materia. Y tengo varios gurises así. Entonces ya no sé. Estaba pensando en escribir a la facultad, a ver si desde la facultad se pueden comunicar y a ver si a ellos le dan bolilla. Pero ya no sé qué hacer. Y sí, les escribiste por privado. Sí, o sea, les escribí por el Moodle por ¿Los etiquetas? Los etiqueté en el Face, que ahí sí es grupal, entonces les pongo, estos chicos no han asistido a clase, contéstenme, escríbanme o algo. Y después les escribí por privado por el Moodle. Y en el Face me clavan el visto, o sea que la publicación la vieron. ¿Y no les escribiste por el chat de Facebook? No, por ahí no. Porque lo que digo es, si vos les escribís por el Moodle, tienen que tener la entrada al Moodle, tienen que estar registrados y tener... Pero en la Facu el Moodle es propio de la UTN. O sea que ellos están registrados, tienen su clave, su usuario, su todo. O sea, y el mensaje que uno le manda por Moodle se supone que le llega a un correo que ellos pusieron en su cuenta.
Totalmente. Si ese no es el correo que usan habitualmente, porque por ahí viste que a veces pasa que es, cuando se inscribieron a la facultad tenían el mail vivarriver@gmail.com y al tiempo dijeron, no, ese mail es medio un bochorno, me voy a poner el mail mabel.rodríguez@ no sé qué. Entonces, el otro lo dejaron de usar, entonces tal vez nunca vieron esa comunicación. Yo intentaría, ya que ves que te clavó visto en Facebook, de mandarle un mensajito por Facebook privado. Sí. A ver qué pasa. Y si no, lo de la facultad está bien, esa es una buena idea. Como que una autoridad... O sea, cuando empezó el cuatrimestre, cuando yo veía que había gurises que no me respondían, yo le escribía a la facu a ver si ustedes se pueden comunicar con ellos. Y desde la facu, o sea, en algunos casos lograron comunicarse y en otros casos no. O sea que ya como que ya no hay ningún tipo de medio de comunicación formal, por decirlo así. Sí, viste que yo decía en un momento, algunos se van a perder. Sí, sí. Aparte, vamos a ser realistas, a esta altura del cuatrimestre, si alguno logra volver, como que es complicado que se logre poner al día. Totalmente. Sí, totalmente. Lo que estaría bueno si los pescás y te contestan, es que sepan que te interesás por ellos y que aunque este año estén complicados, que los esperás el año que viene. O sea, ese mensaje de, más que decir, fulano, no viniste a la clase, ¿qué pasó? Sino decir, estoy un poco preocupada por vos, porque te escribí por acá, por allá, te etiqueté y no tengo noticias, me preocupás, estás bien, necesitas algo, o sea, yo entiendo que este año perdiste un montón de clases, no importa, la idea es que no pierdas la carrera, que sigas interesado. Digo, ese mensaje que va a lo afectivo, es más difícil que no te lo contesten, que un mensaje donde uno dice, le voy a pasar lista. Entonces, le paso lista y el pibe te tiene que poner una excusa de por qué faltó. El otro es más difícil que no te lo contesten. Sí, no, en el Moodle yo lo hice más detallado, porque le pregunté, o sea, lo primero que le preguntaba era si tenían internet, porque es la pregunta principal en estos momentos para las clases. Muchos obviamente me dicen, tengo datos en el celular, bueno, listo, comprendo que no puedas asistir a clase, también comprendo que va a ser difícil poder ver todos los videos porque hay que ver el paquete que tengan de datos, qué le alcanza y qué no le alcanza. Después le preguntaba a ver si tenían algún problema o algo. Bueno, algunos me contaron que uno tuvo un choque, entonces, o sea, algunos sí me contestaron, pero hay gente que no, que no. Y supongo que les pasará con todas las materias, salvo que sea solamente con la mía, ¿sí? Pero bueno, tampoco estoy en contacto con los otros profes como para preguntarle, ¿tenés a este chico? ¿Está asistiendo? ¿No está asistiendo? Eso sinceramente no lo hice. Sí, es difícil. En los niveles más bajos es más preocupante, porque digo, los chicos tuyos ya son adultos, ¿viste? Bueno, yo estoy en primer año, siguen siendo nenes, siguen siendo un ritmo secundaria full. Pero ahí agarran un cachito de la mano. Este segundo cuatrimestre quizás ya vivieron el primer cuatrimestre y ya tienen un poquito de vida universitaria. Pero en el primer cuatrimestre siguen siendo gurises del secundario. Igual digo, terminan estando en la universidad, es una elección, terminaron la escolaridad obligatoria. Esto mismo que vos decís, cuando se replica en los niveles anteriores, secundario, primario, ahí es donde uno dice, ¿qué hago? ¿No? Y es difícil. Estamos haciendo historia, nos tocó vivir una etapa muy complicada. Pero para los chicos me parece que es más complicado. Porque los gurises están, al menos los que yo tengo que son de primer año, o sea, tuvieron una semana presencial y después fueron directo a un virtual entrando a la facultad, con materias que son complicadísimas, al nivel presencial les cuesta un montón, virtual mucho más. Entonces, yo reconozco en ese sentido que para los gurises es mucho más difícil que para nosotros, pero nosotros mal o bien nos adaptamos, buscamos los recursos, buscamos las cosas y nos adaptamos. Pero para los gurises me parece que cuesta más. Al menos en un primer año, supongo que años superiores pueden llegar a estar un poquito más cancheros.
Sí, y aunque no tuvieran los recursos, saben que es esta coyuntura, que es un tiempo y que después pueden retomar, ya conocen el ritmo de la universidad. Sí. Bueno, sí. A mí hay gurises que me han escrito, mire, profe, prefiero dejarla y esperar el presencial. Porque no se hallan con lo virtual. No les sirve, y entonces muchos me han dicho, bueno, nos vemos el año que viene en el presencial. Y es una lástima, porque si ya cursaron hasta acá, ya casi estamos a la mitad. Sí, sí. ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar, sumar alguna experiencia? Bueno, yo cuento más o menos porque a mí me tocó, yo soy docente recién recibida, así que me recibí y empecé con lo virtual. Fue complicadísimo porque aparte de empezar recién, me tenía que, adaptarme y a dar clases en la universidad. Así que bueno, todo distinto, todo raro a lo que había estudiado, digamos. Así que era estudiar lo que se iba a dar, ver qué se podía llegar a dar y adaptarse a esto. Y también me ha tocado, así como comentaba Fernanda, alumnos de primer año que quizás desconocen, digamos, es difícil porque desconocen también el entorno de la universidad. Entonces, adaptarse también y en modalidad virtual se complica, digamos. Lo que sí veo, no sé, comentando mi experiencia, es que en algunas materias me pasa es que tienen muchas excusas, como, no sé, capaz uno toma, no tengo internet, y capaz puede ser cierto, pero quizás no. Hay personas que lo toman también o alumnos como excusándose para no poder asistir a la clase, para no poder entregar ciertas cosas. Me ha pasado de que también tienen que, hay cosas que se repiten clase a clase y quizás en la última que, no sé, entreguen tal trabajo práctico, te dicen, no, pero profe, yo no sabía nada, pero ¿cómo no sabías? Le digo, yo sí, o sea, lo dijimos hace 5 clases, entonces como que tenés que igual tomar una cierta consideración para la entrega de ese trabajo, porque puede pasar de que, no sé, que no lo vio, pero a su vez es como que le avisaste mucho tiempo también antes. Entonces está todo eso también metido de que con las conexiones a veces se hace difícil saber si es una excusa o si realmente es así. Pero bueno, es todo nuevo y yo creo que día a día en mi caso voy aprendiendo y más con toda la modalidad virtual. Sí, a ver, que este fue un tiempo de aprendizaje tremendo para los profes, sin duda. O sea, hemos aprendido muchísimo y el profe que tiene herramientas para evaluar cómo le funcionan las cosas se capitalizó a morir este tiempo. Y coincido con lo que vos decís. Algunos usan excusas, hay otros que piensan que va a ser más fácil, entonces se quieren inscribir a muchas materias. En algunas universidades flexibilizaron las equivalencias, las correlativas, porque alguna no tomó, qué sé yo, y entonces, bueno, esas cosas pasan y pasarán. Y entiendo lo que decís, algo de flexibilidad hay que dar, pero bueno, uno en algún punto dice, esto es irrenunciable que lo aprendas, me lo tenés que mostrar. Si no lo puedes resolver, bueno, ¿qué va a hacer? Hicimos todo lo que se pudo. Es esto de cada uno está haciendo lo mejor que puede, lo mejor que entiende para el otro, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, no sé si alguno más quiere compartir su experiencia, como las chicas. Acá también suceden cosas con mis animalitos. Como Obvio. todos. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo con Mabel y con todos nosotros. ¿No? Bueno, Mabel, una vez más, muchísimas gracias por tus aportes realizados. Creo que todos nosotros que estamos en el ámbito de la educación estamos viviendo y adaptándonos continuamente, es como un ser social, como yo digo siempre, el profe es un ser social extremadamente adaptable porque están continuamente cambiando desde cuando estábamos en lo presencial y íbamos de un lado al otro.
Y bueno, en este momento también nos está sucediendo lo mismo, pero bueno, desde lo virtual. Así que bueno, agradecerles a todos ustedes nuevamente la presencia y a vos, Mabel, por tu hermosa presentación y aportes que nos pudiste realizar. Y desde la universidad también agradecerte en nombre de la sede. Muchas gracias, gracias a ustedes por haber estado acá, que uno está ya cansado del Meet, del Zoom y qué sé yo, y así todo, estuvieron hasta casi las 9 de la noche, tiempo para ir a cenar, a descansar un rato. Gracias por la invitación y que estén muy bien. Estamos en contacto, ya tienen ahí Estamos forma. en contacto para próximas oportunidades de encuentros. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, igualmente, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, Fernanda.